Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos al último día de nuestra primer semana de Alimento Diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Introducción. Día domingo: leer con oración. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hechos, capítulo 18, versículos 9 al 11. Repetimos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Título del día: Pablo en Corinto y la carta a los Gálatas. Después de Macedonia, Pablo y Silas fueron a Berea, donde se produjo un tumulto. A causa de esto, los hermanos consideraron mejor enviar a Pablo a Atenas, desde donde partió hacia Corinto, como se relata en Hechos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Capítulo 18, versículos 1 al 3. Claudio, emperador de Roma, decretó que todos los judíos debían abandonar Roma para hacer un censo, y Pablo se dirigió a Aquila y Priscila, pues eran del mismo oficio, con quienes comenzó a vivir y a trabajar haciendo tiendas. Quizás nos parezca extraña esta profesión de hacer tiendas, pero Corinto era una de las regiones en la que se celebraban de vez en cuando grandes festivales, fiestas y concentraciones de personas. Por lo tanto, la ciudad no contaba con la infraestructura hotelera para albergar a todas las personas que acudían allí durante los grandes eventos. En estas ocasiones, la gente se alojaba en tiendas proporcionadas por profesionales. Como Pablo estaba solo y no tenía recursos en la obra para cubrir sus gastos, se unió a Priscila y Aquila para hacer tiendas. Pablo, aunque trabajaba, no dejaba de predicar el Evangelio, como lo registra el texto de Hechos, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hechos, capítulo 18, versículos 4 al 11. Ante la oposición de los judíos, Pablo comenzó entonces a predicar el Evangelio a los gentiles, siendo animado por el Señor. Pablo permaneció en Corinto durante 1 año y 6 meses, y fue durante ese tiempo que probablemente escribió su primera carta a los tesalonicenses, en el año 52. Aunque la iglesia en Tesalónica era una iglesia nueva,
le escribió su segunda carta al año siguiente. Entre los años 53 y 54, Pablo debió haber escrito la carta a los Gálatas, después de los acontecimientos registrados en Hechos capítulo 15, ocurrido en el año 50. A lo largo de esta semana pudimos conocer el trasfondo de la carta a los Gálatas. Si no hubiera existido toda aquella presión por parte de los judíos, como se relata en Hechos capítulo 15, que llevó a la iglesia en Jerusalén a inclinarse hacia la observancia de la ley e influenciar a las iglesias de los gentiles, Pablo no habría manifestado la preocupación presentada en la carta a los Gálatas. En cuanto a nosotros, necesitamos tener claridad sobre la verdad del Evangelio. El Evangelio es uno solo, no hay dos evangelios. El único Evangelio es el Evangelio de Cristo, el Evangelio que Jesucristo predicó y que sus apóstoles continuaron. Debemos permanecer dentro del único Evangelio, que es el Evangelio de la vida, de la gracia, el Evangelio que nos guía a seguir al Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Jesús es el Señor. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.